Hola, soy Nando López y esto es una entrega más de Encuentros Literarios. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con la presencia de Nando López, que viene a presentarnos su novela Los Elegidos. Es también un reconocido autor de libros juveniles y sus obras teatrales se han estrenado en numerosos países. Este año hemos vivido un repunte de agresiones homófobas y transfobas del 70%, y por lo que ojalá sigamos construyendo un futuro un poquito mejor. Pues es difícil porque es una novela que son muchas novelas. Yo creo que sobre todo es una historia de amor. Es una historia de amor no convencional en la pareja protagonista, una historia de amor a través de la admiración, ¿no? De dos personajes que no se desean sexualmente porque tienen orientaciones distintas, pero que sí se admiran y se quieren desde lo intelectual, desde su lucha compartida, desde todo lo que aprenden, ¿no? Tanto Santos de Asun como Asun de Santos. También es una historia de aprender que hay muchas maneras de amor, porque al final termina siendo una novela casi poliamorosa con el cuarteto protagonista. Y también es una novela de amor a la cultura, de amor a los libros, es una declaración de amor al poder de la palabra por lo que representó en su momento y por lo que sigue representando ahora, ¿no? Yo creo que en el fondo esa palabra, ese sustantivo amor es el que aglutina todas las luchas y las historias que aquí. También es una historia de amor personal, o por lo menos de agradecimiento y de homenaje, ¿no? Que no deja de ser una forma de amor por mi parte a todas las personas que lucharon en décadas anteriores y que conquistaron espacios en los cuales hoy no tendríamos ciertos derechos, ¿no? Y también había algo muy emocional en mí al escribirla de darle las gracias, ¿no? Desde un lugar muy, muy sincero y muy honesto. Bueno, la idea surge de varios frentes, ¿no? Por un lado surge de que ya en mi trayectoria he abordado en diferentes ocasiones y con diferentes historias lo que sería la realidad del colectivo LGTBI+ ahora, ¿no? Cómo vivimos, cómo es nuestro día a día, cuáles son nuestras luchas. Y hace ya unos años me di cuenta que era necesario hablar de también nuestra memoria, ¿no? De dónde venimos y cómo fue nuestro pasado, sobre todo al ver el repunte de ese neofascismo que estamos viendo en todas partes, el repunte de esa pérdida de derechos, el repunte de esa violencia. Y creo que para combatir todo esto es necesario también mirar atrás, ¿no? Y que es muy importante la memoria histórica. Entonces, por un lado, el propio contexto en el que vivimos me empujó a, vamos a hablar del pasado. Por otro lado, hay una necesidad más personal, que tiene que ver tanto con gente que me lee. Recibí muchos mensajes de lectores, de lectoras, que me decían, sí, sí, nos encanta lo que cuentas de la hora, pero ¿por qué no hablas de nuestro pasado, ¿no? Gente ya de otra edad, edad un poquito más cercana a los personajes de la novela. Y un tercer elemento de mi vida, y de mi propia familia, ¿no? Que es la relación con mi abuela, ¿no? Yo tengo la suerte de que sigue ahí y que está ahí y, bueno, a pesar de su edad, sobre la que nunca hay un término muy concreto, porque siempre la matiza y cada año es menor que el anterior, según sus cuentas, pero es verdad que mi relación con ella es muy especial y hubo un momento en que me di cuenta que necesitaba volcar toda su memoria o parte de su memoria en la ficción, ¿no? Y que no se perdieran ciertos recuerdos, ciertas historias que están en el personaje de Asun, ¿no? En algunos elementos, en otros evidentemente no, pero sí que hay un punto también de homenaje a alguien de mi familia que tuvo una lucha muy similar a la de Asun, de trabajar desde muy niña, de no poder estudiar lo que quería, de no tener que abandonar las aulas, ¿no? Y de alguna forma yo siento que los libros de su nieto pues son un triunfo de ella también, ¿no? Hay algo en el personaje de Santos y en el personaje de Alonso que se nutre mucho de mis vivencias, ¿no? De mi forma de ser, de mi forma de pensar. Y hace poco me encontré en una situación curiosa porque Santos crea lo que él llama la tribu, ¿no? Que es ese grupo de jóvenes con quienes hace teatro, que en realidad es una tapadera, ¿no? Para tratar de luchar contra el fascismo.
Cuando yo daba clase, cuando yo todavía era docente, yo creé un grupo de teatro, nos reuníamos una vez por semana, todas las tardes, y al final aquello, más que una obra teatral, lo importante era la reunión social que hacíamos, ¿no? Lo que se hablaba, el que tuvieran un espacio para compartir. Y recientemente, en una firma de Los Elegidos, vino uno de los chicos que estaba en ese taller de teatro y me dijo que él había sentido al leer la novela que la tribu estaba hablando de ese grupo y de lo que hacíamos, ¿no? Y ha habido algo ahí como muy bonito, esa conexión que yo no había pensado, pero que es verdad, a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Crear una tribu que no deja de ser también ese vínculo docente con las personas con las que tú compartes un aula, ¿no? Hoy en día más que nunca, ¿no? Creo que precisamente si estamos teniendo tantos problemas para distinguir la verdad de la mentira, tantos problemas con los bulos, las llamadas fake news, etcétera, etcétera, es porque somos una sociedad poco lectora y eso nos vuelve ignorantes, manipulables y, bueno, mucho más cómodos para cualquier forma de poder, ¿no? Entonces yo creo que este libro también hace reivindicar la literatura como un arma necesaria, ¿no? Como decía Celaya de la poesía y también como un lugar seguro. Algo que tienen los libros en la novela no es solo su vertiente política, ¿no? Que, bueno, si no la tuvieran no se prohibirían. Ahora mismo estamos viendo cómo se retiran libros de ciertas bibliotecas públicas o se intenta que se retiren, cómo se quiere imponer el PIN parental en muchas aulas para que no se lean libros como Los Elegidos. O sea, estamos en un momento en el que de repente vuelve a haber una censura contra la ficción. Si se censura el hecho literario, es porque el hecho literario no es inofensivo, ¿no? Hay una frase de la novela que dice, si el teatro fuera inofensivo, nadie lo prohibiría, ¿no? Y sin embargo, se sigue prohibiendo, se sigue censurando y se sigue persiguiendo, lo cual quiere decir que es muy poderoso, pero a la vez, y eso también yo creo que está en Los Elegidos, los libros no solo son un arma de cambio, también son un lugar en el que estar, también son un refugio, ¿no? También tienen algo de espacio en el que te puedes sentir más protegido, más protegida, ¿no? Claro, me inspiran las mujeres de Lorca y me inspira mi abuela y en mujeres de su generación a las que he conocido, las hermanas de mi abuela, mis tías abuela, que por suerte las conocía todas. Y tuve una relación bastante cercana, sobre todo con dos de ellas, ¿no? Mi tía Paquita y mi tía María, ¿no? Dos personas excepcionales. Y era una generación de mujeres muy fuerte que yo creo que en su momento a lo mejor no se definían como feministas porque no habían tenido tiempo de llegar a esa formación, habían tenido la urgencia de trabajar cuanto antes, de sacar adelante una familia y de luchar contra la miseria y el hambre que asolaba este país. Pero si analizamos sus biografías, son como Asun, eran feministas de acción, aunque no lo fueran de discurso, ¿no? Y sí que para mí el escribir, quizá también, claro, influye otro hecho y que hace que se pueda fundir muy bien, ¿no? Ese pasado familiar con el mundo lorquiano. Todas mis raíces son andaluzas. Entonces, al final, las grandes mujeres de Lorca beben de su tradición también literaria y cultural, ¿no? Y ese mundo andaluz, de ese mundo de esa Granada, de Lorca, que está siempre, ¿no? De un modo u otro en su literatura, con lo cual el cruce o la fusión era casi natural, ¿no? Yo a Asun la vi enseguida, él es el personaje que vi antes que a ninguno, por eso la novela se abre con ella. O sea, Asun existió desde antes de que existiera el libro, ¿no? Siempre tuve muy claro cómo era, siempre tuve muy claro qué contar de ella, porque en este tiempo he encontrado muchas mujeres como Asun, ¿no? Mujeres de esa edad que, pues también una tía de mi marido, su tía Carmen, que también es una mujer con la que yo tuve un vínculo muy bonito y que fue de las mujeres que se tuvieron que exiliar y así tuvo acceso a una formación superior y también por sus ideas se tuvo que ir fuera, ¿no? Se han conocido como muchas luchas de mujeres de esa generación y me interesaba fundirlas en un personaje como Asun para también hablar de la lucha de la mujer, ¿no? Tan silenciada, tan solapada, tan escondida, en una visión tan machista y en un país tan machista como el que éramos y como el que por desgracia seguimos siendo, ¿no? Hemos cambiado, pero no hemos cambiado lo bastante, ¿no? Queda muchísimo por arreglar. Se habla mucho de cómo la memoria que estamos empezando a trabajar se centra más en la parte masculina que en la femenina, porque la visión tan machista de la sociedad hacía que durante unos años ni se tuviera en cuenta a la mujer, ni lesbiana ni bisexual, es decir, es que no se atendía para nada al deseo femenino ni a las orientaciones sexoafectivas, ¿no? En la mujer. Y cuando empiezan a darse cuenta, ¿no? De que existen, las someten a unas torturas y a unos internamientos en psiquiátricos y a unos tratamientos terribles, ¿no? O sea, contrarios a cualquier tipo de derecho humano, pero
Es verdad que cuando hablo con mujeres de esa generación, ¿no? LGTB, algo que me cuentan es que si encontraban el modo se podían camuflar mejor que los hombres porque nadie las miraba, es decir, no contaban en esa sociedad tan machista, lo que hace también, por otro lado, más difícil luego contar su historia, ¿no? Ahí tenemos un personaje como el de Carmen en esta novela que representa a las entonces llamadas libreras, ¿no? Que era el término que se daba a las lesbianas y que se daban entre sí porque las librerías eran un punto de encuentro, ¿no? Era un lugar donde se buscaban. Y por eso también me interesaba mucho contar, claro, la historia de los elegidos es la historia que no se ha contado de estos personajes. Siempre hemos visto el lado masculino habitualmente cis-hetero, y a mí me interesaba hablar de la parte LGTB y la parte femenina, ¿no? Y cómo se crean esas alianzas. Y en el proceso de investigación encontré más de una pareja, como la de Asun y Santos. Parejas de mujer lesbiana, hombre gay, mujer bisexual, hombre gay, mujer hetero, hombre gay, que se casaban en cualquiera de esas combinaciones para protegerse, como una especie de alianza, como pasa en la novela, solo que en muchos de esos casos, o en la mayoría, por lo menos en los que yo he encontrado, claro, el vínculo afectivo era tan fuerte que lo vivían como una forma más de pareja, solo que era una pareja completamente abierta, por supuesto, y con muchas ramificaciones, ¿no? Pero el vínculo era muy, muy poderoso. Recuerdo un caso de una lectora hace no mucho que vino a contar, que ya venía muy emocionada porque decía que había leído la novela recordando la historia de sus abuelos. Sus abuelos, ella era lesbiana, él era gay, se casaron para protegerse, pero se encargaron de que su familia, todos sus descendientes, supieran su historia, porque querían que se supiera. Y así había llegado a ella, ¿no? Como nieta, la historia de sus abuelos, ¿no? Y eso también me apetecía contarlo, que siempre nos presentan a la mujer y a los personajes LGTB como víctimas, y yo quería aquí que fueran, es verdad, son víctimas de violencia, pero quería que fueran héroes y heroínas en tanto que son gente que lucha por su destino, ¿no? La documentación ha sido muy complicada, han sido cerca de 7 años de trabajo, no solo la documentación, sino luego la escritura, ¿no? Porque una cosa era documentarse, bucear en todos esos documentos, testimonios, entrevistas, localizar gente que me pudiera hablar de aquellos años, gente que hubiera estado en esa lucha universitaria, gente que hubiera sido represaliada por su orientación sexual, buscar pues desde manifiestos, pasquines, boletines, transcripciones de interrogatorios. La verdad es que la labor documental ha sido durísima, pero es cierto que una vez que entré en ella me atrapó. Es decir, yo he estado fascinado con este libro. Es un libro en el que he vivido realmente. Estaba haciendo, en estos 7 años, evidentemente he hecho más cosas, ¿no? Otras novelas, novela juvenil, teatro, incluso televisión, ¿no? Pero en todo ese proceso lo que me asentaba, lo que me servía de eje, eran los elegidos, ¿no? Era esa novela en la que iba poniendo tantas cosas que me importaban, ¿no? Y luego el gran hallazgo para mí, que eso reconozco que no era algo premeditado, fue que yo partí de una fecha, que es 1954, en la que se reforma la ley de vagos y maleantes y se criminaliza a los homosexuales, y al partir de esa fecha me planteé el buscar qué más ocurría ese año que a mí me pudiera ayudar a construir la novela. Y ahí, buscando, es como llego a las protestas universitarias en las jornadas de poesía, y claro, de repente se me abre un mundo, porque la primera protesta universitaria es en un seminario de Gerardo Diego, ¿no? Y ese momento fue como, esto es magia, esto hay que contarlo, y ya la historia fue fluyendo y las dos tramas, bueno, pues rápidamente se convirtieron en una, ¿no? Busqué 5 obras que tenían que tener en común varios rasgos. Uno, que hubiera ediciones de la época. Dos, di preferencia a las que pudieron ser prohibidas o por lo menos mal vistas, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente el caso de Lorca, ¿no? Que era uno de los censurados de la época. Era fundamental que tuvieran una protagonista femenina, por eso está Rosaura de La vida de sueño, o la señorita Julia de Strindberg, ¿no? O doña Rosita de Lorca, o Antígona y Salomé, ¿no? Todas son mujeres. Que fueran 5 mujeres rebeldes, cada una a su manera. Las 5 son mujeres que se oponen a 5 cuestiones diferentes, ¿no? Ya sea la ley que considera injusta, como es el caso de Antígona, o el paso del tiempo y la mediocridad, como es el caso de doña Rosita, ¿no? Y luego, claro, necesitaba que fueran 5 libros que a mí me hubiesen enamorado, porque al final esos 5 elegidos son 5 libros que marcan la vida de Santos y con ello la vida de Asun y luego también la vida de Alonso y de Miguel. Entonces yo tenía que entender por qué me había marcado la vía. Entonces cogí 5 libros que a mí me han marcado
Y luego yo quería tener esas 5 ediciones. Entonces lo que hice fue hacerme una lista de unos 15 títulos y, bueno, proponerme el juego de localizar 5 ediciones de esas 15 títulos que estuvieran publicadas en los años 40 y 50. Y los 5 primeros iban a ser los 5 elegidos. Y encontré esos 5 con una salvedad. Uno de ellos, es que este libro está lleno de elementos personales. El único que yo tenía decidido era Doña Rosita, porque el padre de mi marido, que ya falleció, tenía y guardaba de esos años su colección de las obras completas de Lorca de Losada, que había conseguido casi de Strangis. Y eso me lo regaló en vida, ¿no? Estas cosas bonitas que pasan en la vida. Y yo quería que estuviera uno de esos libros, porque para mí significa mucho, ¿no? También, es decir, al final, si yo estoy casado con mi marido y tengo una vida como la que tengo, es precisamente por toda esa gente que luchó y que no la pudo tener, ¿no? Y eso también era importante, ¿no? Y luego también un guiño, y además ha pasado algo curioso con ese título recientemente, Los Elegidos. Es verdad que Los Elegidos es el nombre de los 5 libros, pero Los Elegidos no deja de ser una alusión bíblica con la que yo juego. Toda la novela está escrita a la forma prácticamente consciente de un evangelio. Tenemos a una especie de profeta barra mesías que se llama Santos, tenemos una tribu que son unos apóstoles, tenemos una especie de María Magdalena que es Asun y tenemos unos libros sagrados que son los elegidos. Justo ahora se ha estrenado una serie de mucho éxito que se llama Los Elegidos, y entonces de repente había tweets sobre uno y otro porque la serie de Los Elegidos es la vida de Jesús de Nazaret. Y en cierto modo sí que hay un elemento en Los Elegidos muy consciente de jugar con eso. En el fondo es un evangelio laico, ¿no? Es porque yo quería jugar con esa religión que los oprimió. Bueno, pues la utilizamos para dar forma a este libro, ¿no? Que los libera. Sí, estoy metido en bastantes. Por los que se pueden contar, digamos, uno de ellos es también algo que estoy promocionando ahora, que es una trilogía juvenil o juvenil adulta, como se llama ahora, que acaba de publicar SM, que se llama Algo más que sexo. Ha salido el 1, que es Algo más que sexo, sexo otoño, y nos quedan 2, con lo cual estoy escribiendo ahora el 2, que es Algo más que sexo invierno, y me queda Algo más que sexo primavera. Luego saco una obra de teatro ahora en septiembre, que se llama La canción de los sin nombre, que sale con Santillana, con lo que leo Santillana, para 10, 11 años, que me apetece mucho hacer teatro para esa edad. Estoy ya con la nueva novela adulta, que va a tardar un poquito, pero bueno, ya está. Ya existe el proyecto, y existe la idea, y existe las primeras páginas. Y estoy con 2 cosas muy diferentes de teatro, muy distintas entre sí, con 2 compañías distintas. De una solo puedo decir que es musical, que es algo que me hace mucha ilusión, y de la otra que tiene que ver con un clásico. Y entonces la verdad es que estoy ahora como un poco desbordado, pero bueno, muy contento porque son proyectos muy bonitos. Y uno que tampoco me dejan decir mucho, pero bueno, vamos medio a adelantar. Me han encargado un no ficción que tiene mucho que ver con mi gran pasión, que es la literatura, ¿no? Y con cómo contar nuestra historia literaria de una manera amena. Y eso me tiene enamorado también.